Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y nosotros, gloria a Dios. Cristo viene. Estamos hablando en esta noche bajo el tema la consecuencia del llamado. Todos tenemos un llamado y ese llamado tiene una consecuencia. Ese llamado tiene un propósito. Pero ¿cuál es la consecuencia del llamado que Dios nos ha hecho? Pues la envidia, el desprecio, la ira en contra de nosotros y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el diablo no se está quieto cuando una persona recibe el llamado. Todos tenemos un llamado, pero llega un momento que recibimos ese llamado. Y ahí es cuando empieza la consecuencia del llamado que Cristo ha hecho a nuestra vida. Amén. Estaremos leyendo Génesis 37, del versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Mi alma adora al Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. 37, versículo 3 en adelante, estaremos leyendo. José es vendido por su hermano, dice el encabezado. Pero estamos bajo el tema, las consecuencias del llamado. Mientras estamos en el mundo, mientras estamos perdidos, no tenemos consecuencias, porque no le damos mente a nada. Que pase lo que tenga que pasar, que, ¿verdad?, que la vida se lleve a quien se tenga que llevar. Pero cuando recibimos el llamado, nuestra mente cambia, nuestra perspectiva cambia, y entonces ahí empezamos a ver la consecuencia del llamado. Amén. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José era el hijo más pequeño. Israel lo amaba más que a todos. Todos sabemos cómo son los abuelos. Me imagino que en ese momento Israel tenía ya ese momento, ¿verdad?, de tranquilidad, donde ya Israel no podía salir al campo a trabajar, sino que tenía tiempo para dedicarle a su hijo. Entonces lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Entonces ya todos los hijos de Israel, ¿verdad?, andaban en el campo trabajando. Mientras tanto, el niño menor, él se entretenía con él, porque el niño tenía, en el tiempo que hablamos, tenía 17. Y dice el versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y esto pasa en la familia. No vamos a decir que normalmente, pero en toda familia siempre hay uno, ¿verdad?, que quiere sobresalir. Y más cuando tiene el apoyo de su padre. ¿Qué sucede? Sus hermanos, dice la palabra, que le aborrecían, le aborrecieron y le hablaban mal. Que un hermano le hable mal a otro hermano, es como quien dice, estamos acostumbrados a ver eso, de que un hermano pelee con otro, de que un hermano aborrezca al otro en momentos. No sucede nada. Nosotros hemos tenido de hermanos y nos hemos criado con ellos. Y sabemos los pleitos que tenemos los hermanos uno con otro. Y hacemos cuantas cosas, pero no pasa de ahí. Y así vamos a ver en este capítulo. ¿Cuándo entonces empieza el problema de José? En el versículo 5 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, ese es el 4, vamos al 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No hay problema. Ellos le aborrecían mal, le hablaban mal, pero aún no habían, ¿verdad?, tenido pensamiento de maldad, pensamiento de suicidar, matar a su hermano. Porque diríamos que una pelea entre hermanos, ¿verdad?, y un sueño. Pero dice el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos. O sea, estábamos agrupados, teníamos muchos grupos, que es lo que significa manojo. Grupos, muchos ramos, etcétera, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. O sea, mi grupo
estaba derecho, mi grupo estaba firme. Y sigue diciendo, y su manojo y vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba hacia el mío. En el versículo 8 le dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás tú sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más. Eso está sucediendo cuando la persona empieza a recibir el llamado de Dios. ¿Cuántos años tenía el pueblo de Israel que estaba disperso y ya nadie hablaba de Israel? 1943 se toma la decisión de darle nacionalidad, darle un terreno a Israel para que sean una nación propia. Dicen que desde ese mismo momento que las Naciones Unidas, entre ellos estaba nuestro país, y dieron el voto a favor de que Israel fuera una nación, desde que recibieron ese llamado, inmediatamente se levantó un grupo para guerrear contra ellos. Y se dice que ellos vivían en paz, los israelitas, los judíos, los palestinos, todos vivían tranquilos, vivían juntos en armonía, hasta que llegó este llamado de hacer a Israel una nación entre las naciones, la cual es promesa de Dios, que Israel iba a ser nación entre naciones. Y eso pasó los otros días, 70 años atrás. Israel no era una nación hasta ese entonces. Desde ese momento empezó Israel a sufrir la consecuencia del llamado, de ser llamado una nación entre las naciones. Pero eso no solamente pasa aquí o pasa en Israel, sino que a nosotros nos sucede. ¿No han visto ustedes que hasta la gente del mundo dicen, cuando uno está progresando, la gente empieza a mirarte mal? Cuando tú estás adelantando en tu vida, ya empieza la gente a aborrecerte. Y tú dices, pero ven acá, yo no le he hecho nada a esa persona. Pero es que la persona, el diablo tiene esta maquinación en todo el mundo, en todas las personas que son guiados por él. Y hay muchos dentro de la casa, como sucede aquí con José, que no pueden ver el llamado de Dios en tu vida y que se levantan en contra de ese llamado de Dios. Cuando tú estabas en el mundo, ellos no se levantaron contra de ti. ¿Por qué razón tiene que levantarse en el momento que tú recibes el llamado? ¿Qué está sucediendo? Y es que el diablo, el enemigo, no resiste que una persona reciba el llamado de Dios. Se le hace incómodo, se le hace difícil aceptar. No aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¿Cómo así? Si es el hijo que él más amaba porque lo tuvo en su vejez, ¿cómo así que lo está reprendiendo por un sueño, por un llamado que él mismo conoce? Porque Israel no era cualquier cosa. Israel hablaba con el mismo Dios y recibía palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el hijo que tú más amas te cuenta el llamado que Dios ha hecho en su vida y ahora tú lo aborreces. ¿Están entendiendo el asunto? Es que cuando nosotros recibimos el llamado, el diablo no se queda quieto y habla a través de las personas, habla a través de nuestra familia. ¿O no le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás? Y eso sucede en nuestra vida. Cuando recibimos el llamado, cuando entendimos que Cristo nos llamó y nos afirmamos en su palabra, entonces el que más te amaba ahora te reprende. Aquel que más te ama ahora te rechaza. Pero tú no me rechazabas antes. Y antes yo era peor que ahora. Antes yo andaba en el mundo perdido y ahora yo estoy congregado en una iglesia. Ahora yo no bebo, yo no fumo, no uso vicio, no ando en la calle atrás de mujeres, no ando en la calle en discoteca. ¿Por qué aborrece el llamado que Dios ha hecho a la vida de la persona que tú amas? Y eso sucede en nuestra vida. Por eso debemos de estar firmes, creyendo en la palabra de Dios. Y a nosotros nos sucederá lo mismo, o no ha sucedido lo mismo. Quien no nos quería ver en el mundo, quien decía que no amaba, ahora no aborrece. Ahora aborrece el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Porque la gente no entiende que el llamado de Dios trae consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia que ellos no entienden?
que apartarte del mundo, apartarte del mal y dejar los malos pasos. Mucha gente ama lo natural, mucha gente ama lo que tú tienes en tu carne, humanamente hablando, pero la gente no ama lo que Dios ha puesto en ti. Por eso que lo que Dios ha puesto en ti, no a todo el mundo se le cuenta. Lo que Dios ha puesto en ti, si se lo cuenta una persona que no tiene visión, entonces va a venir esa persona y se va a levantar contra ti. Porque si usó Satanás a Pedro y habló a través de Pedro, ¿cuánto más a través de una persona que esté al lado de nosotros, que no anduvo con Jesús y que no vio lo que Jesús hizo en su momento, andando con el mismo Dios? Y reconoció Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, porque Pedro le dijo: ¿quién tú dices que yo soy? ¿O quién dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios. Y aún así Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás. La gente no entiende el llamado, y esa es la consecuencia que trae el llamado de Dios a nuestra vida, y debemos de entenderlo. Por eso es necesario de que la gente esté congregada. Por eso es que es necesario que la gente escudriñe la Biblia, escudriñe las Escrituras. Pero como decía el David en su santo templo, para inquirir conocimiento, no yo mismo, inquirir, o sea, preguntándole a los demás, para estar seguro que lo que yo he estudiado, para estar seguro que lo que yo estoy entendiendo que es así. Pero si no le pregunto a nadie, si no inquiero en el templo, entonces estaré errado en muchas cosas. Por eso es necesario de que entendamos las Escrituras. Y que una persona se levante en contra de usted es normal. Sucedió aquí y sigue sucediendo. Gloria a Dios. Aleluya, mi alma adora. Y dice entonces que su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Pero ¿qué sucede? No es el hijo que tú amas. Si tú amas a una persona, tú lloras por esa persona, tú te arrastras por esa persona, porque es lo que tú amas. ¿Qué pasó con el amor del Padre aquí? Cuando recibes el llamado, aquel que más te ama es el primero que te aborrece. Y eso es así. Mucha gente en el mundo dice que cuando una persona progresa debe de irse del lugar de donde creció. Y muchas veces es razonable. Y es así. Es que el que está a tu lado no entiende cómo es que tú estás echando para adelante. El que está a tu lado no entiende cómo es que tú estás prosperando. Y así mismo es el evangelio. Aunque no es humanamente hablando, cuando una persona te ve prosperando espiritualmente, no entiende eso. Ya te está creyendo la película, ya te está creyendo que alguien. La persona no entiende en el llamado. Y nosotros debemos de entender que cuando Dios nos llama, cuando aceptamos ese llamado, ¿verdad? Vienen consecuencias. Pero qué bueno que las Escrituras nos enseñan que nada más nosotros vamos a pasar por eso, sino que hay más personas que han pasado este proceso. Entonces nosotros debemos de estar preparados para esta cosa, porque se vienen tiempos buenos, tiempos de verdad de saciarnos espiritualmente. Y mucha gente van a reprenderlo. Mucha gente que le muestra su amor van a ponerse en contra. Porque la gente no entiende. Y no lo entendieron con Jesús. Dijo: ven acá, este no es el carpintero que vive clavando sillas ahí con José, el hijo de José y María. ¿Cómo ahora dice que este es el Hijo de Dios? Y tuvo Jesús que desaparecerse. Pasar entre medio de ellos y ellos ni se dieron cuenta. ¿Cómo fue que pasó? Ellos no lo vieron y estaban en el rebú ahí. Porque la gente no entiende el llamado. La gente no entiende lo que Cristo ha puesto en ti, más cuando te conocen. Y aquí sucedió con Jacob. Pero no solo eso. Luego vemos la historia, ¿verdad?, de Israel y José. Lo que sucede, que lo venden, se va a Egipto y allí José prospera. Por lo mismo que lo habían menospreciado, por lo mismo que lo habían reprendido, prosperó José en tierra lejana. Por eso es que se dice que nadie es profeta en su tierra. Vino de Egipto, gente que no eran creyentes en el Dios de Israel. Y por lo mismo que despreciaron a José, por los sueños que tenía, fue engrandecido en Egipto, fue exaltado en Egipto. Por lo que la persona deja de amarte en tu tierra, en otra tierra van a amarte. Dios ha puesto ese llamado en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de entender que lo que se levante tiene que levantarse, porque el llamado trae consecuencias. Y esta es la consecuencia que nosotros tendremos que pagar, de que personas aborrezcan a uno, porque no van a entender cómo es que
una persona que no era nadie, hoy en día es alguien en Cristo Jesús. Como esta persona que nace del barrio, donde hay delincuencia, tú lo estás viendo prosperando, tú lo ves cambiadito, ¿verdad? Que ya no se ve limpiecito porque Cristo ha hecho una transformación. Tú lo ves progresando. El cristiano debe progresar obligado. Usted dirá, ¿cómo así? Obligado tiene que progresar un cristiano. Pregúnteme por qué. Cristiano no bebe, no fuma, no anda en discoteca, no anda paseando todos los días. Entonces no hay forma de que un cristiano no prospere. No hay forma. ¿Por qué no estamos prosperando? Busquemos la dirección de Dios, que el cristiano debe prosperar porque sí. Porque el cristiano no hace lo que hace el mundo. Y si los del mundo prosperan con todo y su malicia, entonces nosotros debemos de prosperar aún más. Como dicen en el mundo, que explotan los cuartos, lo tiran para arriba. Dicen y no paran ni uno. Eso en la banitería se escucha mucho. Lo tiró para arriba y no paró ni uno. En la vida del cristiano no es así. El cristiano debe de prosperar. Y esto hace que muchas personas entiendan de que nosotros no somos merecedores. Y eso lo lleva, ¿verdad?, a menospreciarnos. Eso lo lleva a reprenderlo, como hizo Israel aquí con José, cuyo hijo amaba más que a todos. Cuando José entendió el llamado, cuando José expresó el llamado, entonces vino la consecuencia sobre él. Entonces vamos más adelante al capítulo 24. Aleluya, mi alma adora al Cordero. En el capítulo 44, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor. Esto era cuando él estaba revisando los sacos, porque se le había robado una copa, que José había sido el que había mandado a su mayordomo a ponerla, ¿verdad? Y dice, y que fue hallada la copa en Benjamín, el más pequeño. Y dice el 13, entonces ellos rasgaron su vestido y cargaron cada uno su asno y volvieron a la casa, a la ciudad, a la casa de José. Y dice el versículo 16, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? Si tú rechazaste a José, si tú aborreciste a José, ¿cómo ahora que Benjamín encuentra un problema, tú cambias tu mentalidad? Y dice aquí, tus siervos, o sea, el problema de tu hermano menor que quedaba, era el problema de ellos. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque cuando la gente, aleluya, es el nombre de Cristo glorificado, cuando la gente te maltrata, cuando la gente te aborrece, cuando la gente te humilla y luego se da cuenta, dice, verdaderamente, ahí estaba Dios. Y Dios estaba con José. No lo dice ahí, pero vámonos en Hechos 7:9. Porque Dios estaba con José en todo momento, porque los sueños eran visiones que José tenía. Y dice Pablo aquí, en Hechos 7:9, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Amén. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con José. Y dice que en el versículo 10, empezando, ahí dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Porque esa consecuencia a José le trajeron tribulaciones. Esa consecuencia a tu vida te van a traer amargura, te van a traer rechazo de ti mismo. Tú mismo te vas a rechazar por el llamado que Dios te ha hecho. Porque tú entendiendo que aquella persona que más te amó ahora te aborrece. Humanamente no podemos entenderlo, pero hay algo, que Dios siempre estará contigo. No importa el rechazo que te hagan aquellas personas. Dios siempre estará contigo. Gloria a Dios. Dice el 16, entonces dijo Judá, 18. Entonces Judá, 44:18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permita que hable tu siervo unas palabras en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Dice el versículo 19, mi Señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padres o hermanos? Y nosotros respondimos, sí, Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aunque
que aunque le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Ahora, ¿qué ha pasado en la mente de Israel todo este tiempo? Cuando el hijo a quien aborreció, no pasando muchos días, fue entregado a un grupo de ismaelitas que pasaban por el camino. Vivía con esa amargura, porque aquel que te rechaza, también cuando Dios te levante, va a sentir esa amargura del rechazo que te hizo. Por eso Judas aquí se siente preocupado por no dejar a su hermano Benjamín, porque ya él sabía lo que había hecho. Entonces nosotros debemos de entender que cuando Cristo nos llama, cuando Dios pone ese llamado en nuestra vida, se va a levantar muchas personas. Se va a levantar aún el que más te ama en contra de ti. Por eso es necesario del que busque el camino, ande con aquel que ande en el camino. Porque no todo el mundo puede ver la visión que Dios ha puesto en tu vida. Y el diablo está acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenga cuidado con lo que usted le expresa a aquella persona que se dice ser su amigo, que se dice ser su hermano, porque puede esa persona aborrecerlo y usted puede sentirse, ¿verdad?, deprimido sería también, podría sentirse mal porque humanamente no entendemos cómo aquella persona que nos ha ayudado tanto, que hemos compartido tanto, ha rechazado lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Y eso sucede en nuestra vida a diario. Amén. Dice el versículo 11 del capítulo 37, porque hay un problema en la vida del ser humano. La gente te regaña, la gente te rechaza y la gente te aborrece, pero llega el punto final a ese pensamiento, a esa acechanza que tiene esa persona en contra del llamado, porque no es en contra de ti, déjame decirte. Las personas no están en contra de ti, están en contra del llamado que hay en ti. Porque tú sin ese llamado no eres nadie. Ahora tú con ese llamado eres alguien en Cristo Jesús. El diablo no resiste ese llamado. El diablo no resiste que tú recibes ese llamado. Por eso es que los ataques llegan a nuestra vida. Por eso es que los ataques, cada día que estamos más profundos en el Señor, cada vez que buscamos y buscamos, son más y son más fuertes. Porque es que el diablo no resiste que tú aceptes el llamado. El diablo no resiste eso. Y él se quilla en buen dominicano. Él coge su cuerda de que usted recibió el llamado, ahí está quillado. Mientras usted anda en el mundo, todo bien. De que usted recibió el llamado, entonces ahí viene la consecuencia. Amén. Entonces llega el punto ya de cuando la gente te aborrece, que fue el punto que llevó a los hermanos de José a venderlo, a matarlo, que gracias a que Dios, ¿verdad?, conmovió a Judas en ese entonces, y le dijo, no lo matemos para que la sangre de nuestro hermano no caiga sobre nosotros. Vamos a tirarlo en esa cisterna ahí y dejémoslo ahí. Entonces así ya nosotros no lo matamos. Entonces cuando ellos deciden que la cisterna estaba vacía, entonces Dios sigue usando a Judas. ¿Por qué Dios sigue usando a Judas? Porque dice Pablo que Dios estuvo siempre con José. Entonces Dios estuvo siempre ahí. Y le dice, vamos a vendérselo a estos ismaelitas que van cruzando por ahí. Y así no tenemos nosotros que matarlo. Y así su sangre no va a estar en nuestra mano. Lo vendimos y salimos del asunto. Porque el que aborrece no tiene entendimiento en sí mismo. Y dice el versículo 11, y sus hermanos, después que su padre los reprendió, dice que sus hermanos le tenían envidia. Ya cuando llegó la envidia ahí, ya Satanás se había apoderado de sus hermanos. Como le decía al principio, los hermanos no hay más que peleen, se dicen de todo y al ratico también. Eso lo vemos, nosotros nos hemos criado con más hermanos al lado. Y todo pasa ahí. Pero ¿qué sucede?
que ya cuando el padre los rechaza, entonces ahí ellos sienten envidia. Ahí llega el espíritu de envidia, ahí llega Satanás a ellos. Y ahí es que ellos toman la decisión entonces de matarle. Porque aquel que te aborrece, si tú te mantienes cerca de él, pues la envidia se va a apoderar de él. Porque esa persona no va a entender cómo es que Dios te cambió. Esa persona no va a entender cómo es que hoy tú eres alguien cuando ayer tú no eras nadie. La gente humanamente no entiende eso. Pero nosotros en Cristo Jesús lo entendemos. Y es poderoso aquí como José, ¿verdad?, nos enseña esta lección. Gloria a Dios. Mi alma adora al Cordero. Primera de Corintios 1:27. Gloria a Dios. Porque hay personas que no entienden que el llamado de Dios no depende de tu estatus económico. Por eso Dios aprovecha a los débiles. Por eso Dios aprovecha al menospreciado. Por eso Dios se inclina a ver a aquel que no tiene nada. Porque el que tiene mucho entiende que no necesita nada. Pero el que no tiene nada entiende que necesita mucho. Ahora, es que Dios es un Dios, vamos a decir, desordenado, o es un Dios que rechaza la riqueza. No, Dios no rechaza. Es poca la persona, por eso dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, que más fácil entra un camello en el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Por eso que Dios se inclina hacia nosotros y nos mira. Déjame ver este muchacho, anda perdido en el mundo. La gente no va a entender lo que yo voy a hacer en él. Y ahí viene el llamado y tú recibes ese llamado. Y la gente aún no entiende qué es lo que está sucediendo. Yo recuerdo, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, de que Antonio es un hombre que atendía un colmado. Yo era un muchachito necio. Necio, yo iba al colmado y era ahí, hasta que él no me atendía. Estaba yo ahí voceándole. Y me decía a mí, ese muchacho, a los 16 tú no vas a durar. Porque yo iba y le armaba un rebú allá. Dame esto, y me quedaba ahí pegado hasta que él me atendía. Y me decía, tú no vas a llegar a los 16 porque no hay como te aguante. Entonces la gente no entiende cómo ese muchacho tan necio, tan jodón, ahora tú lo ves bien tranquilo, tú lo ves, ¿verdad?, con más paz. La gente no entiende eso. Ahora, algunas de esas personas que anduvo en ese tiempo, que anduvimos, que caminamos juntos, no lo veo en el camino. ¿Por qué razón? Porque se han ido por otros lados, se han ido, ¿verdad?, trabajando para progresar, se han enfocado en su vida material, la cual lo ha llevado a estar alejado de una vida espiritual. Por eso le digo, la gente no entiende la visión que Dios ha puesto en ti. Y cuando tú recibes el llamado, la familia se apartará de nosotros porque no entienden lo que Cristo ha hecho. Dice Primera de Corintios 1:27, los necios del mundo escogió Dios. Y me recordó esa palabra que decía, oye, tú no llegas a los 18, que tú eres muy necio, tú eres demasiado intranquilo. Y a cada uno de nosotros, siendo necio, quizás no, ¿verdad?, con un temperamento fuerte, pero necio, y Dios escogió a cada uno de ustedes. Así que no deje que el llamado que Dios ha hecho en usted, el que lo amaba, ¿verdad?, se lo quite, le quite ese llamado, que no quebrante sus sentimientos, porque el evangelio no se trata de sentimientos. El espíritu no ve lo sentimental. Nosotros humanamente, ¿verdad?, nos contristamos, nos sentimos, ¿verdad?, afligidos, pero el espíritu no se aflige. El espíritu siempre se mantiene en actitud de guerra. Y ahí es que debemos nosotros de caminar. Como dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el espíritu es que nos va a mantener firme. El espíritu es que nos va a dar fortaleza. Por eso Pablo se enfocaba mucho en que inquiriéramos conocimiento, en que renováramos nuestro conocimiento. Y por eso la Biblia dice que aquí os parece que está la vida eterna de nosotros en las Escrituras. Así que cuando la familia nos rechaza, entendamos de que es normal, de que las personas
rechacen el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y sigue diciendo, 1 Corintios 1:27, para avergonzar a los sabios. Para eso llamó Dios a lo necio, para avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios. Y sigue diciendo, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, ¿qué le parece? Una gente fuerte entiende que un débil, aleluya, va a venir a avergonzarlo. Una gente sabia va a entender que un necio venga a avergonzarlo. No le cabe en su cabeza. Por eso es que esto es una locura, el evangelio es una locura. La gente no entiende en el mundo qué es lo que pasa aquí adentro. Es que tú no tenías ningún tipo de conocimiento, es que tú no eras nadie. Y ahora tú me dices que tú tienes un año en el evangelio y ahora tú me quieres decir que tú vas a corregirme a mí. Tú eres un tipo que andaba llorando ahí, dando pena, y ahora tú vas a venir a avergonzarme a mí, que siempre he estado firme. Humanamente la gente no entiende eso. La gente no entiende que Dios necesita a aquel que tiene necesidad. Por eso el que se cree fuerte, Dios le trae un débil para avergonzarlo. Sus hermanos de José entendían que ellos tenían que ser los sucesores, porque ellos eran los más grandes, eran los hombres, y este muchacho era un niño. ¿Cómo va a reinar por ellos? Ellos no entendieron el llamado de José. Quizá el plan de Dios era que sucediera otra cosa. Mucha gente dice que lo que Dios permite que suceda es porque debió de suceder. Y yo, en mi parecer, entiendo que muchas veces suceden cosas y Dios entonces usa otro camino. Muchas veces Dios nos dice a nosotros, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es por Él. Y nosotros estamos en el camino y nos desviamos. Entonces Dios tiene que usar otro camino para hacerte volver. Pero no era eso lo que Dios tenía para ti en el principio. Dios no tenía que nosotros nos debiéramos. No es como dice mucha gente, que Dios sabía que Eva iba a pecar. Yo no sé si Dios sabía, Dios sabe todas las cosas. Dios es el que sabe todo eso. Ahora, de que Eva tomó el camino equivocado, lo tomó ella. Por eso yo entiendo que cuando nos salimos del camino, ¿verdad? Dios tiene que hacer otro camino para hacernos volver. Porque muchas veces salimos del camino y decimos, si yo estoy aquí es porque Dios lo permitió. Y es verdad, Dios lo permitió, pero no fue Dios que quiso que tú estuvieras ahí. Dios va a querer que tú pases un proceso. Dios va a querer que tú te apartes del camino. Dios no va a querer eso. Ahora, cuando nosotros decidimos salir del camino, entonces ya Dios dice, vamos a dejar que te pase lo que te pase y luego vamos a hacer otro camino para que tú regreses. Porque yo en mi mente no entiendo que Dios va a querer que nosotros no volvamos nada en el mundo. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes, que desde pequeños sigamos sus estatutos, que crezcamos con sus estatutos y que cuando fuéramos viejos, aún así, no nos apartemos de su camino. Amén. Ahora, si nos apartamos, Dios tiene que hacer otro plan para nuestra vida, no el plan que Él tenía desde el principio. Por eso, cada niño que esté aquí, Dios tiene su plan para ellos. Y su plan no es que uno de ellos salga del camino para después volver a entrar. Yo no creo que ese sea el plan de Dios. El plan de Dios es mantenernos en el camino. Ahora, cuando nosotros salimos del camino, entonces ahí Dios tiene que hacer otro plan. Por eso cuando José, ¿verdad?, le sucede lo que le sucede, entonces Dios tiene que hacer el plan que Él tenía para José. O sea, yo te voy a dar el reino, yo te voy a poner de señor de tus hermanos, pero ya tus hermanos se levantaron contra ti. Entonces déjame cruzar para Ismaelita y llevarte a Egipto. Que José tenía que llegar a Egipto, tenía que llegar. ¿Era esa la manera? No lo sabemos, pero llegó por esa manera. Llegó de esa forma. ¿Saben por qué le digo esto? Porque mucha gente en el mundo que han sido cristianos,
están entendiendo que si ellos están descarriados es porque ese era el plan de Dios para con ellos. Y es una mentira del diablo. El plan de Dios no es que nadie se aparte. Y si usted le pregunta a un hermano que esté descarriado, ¿por qué tú no vuelves a Cristo? ¿Qué? Te va a decir, Dios, la palabra que se usa mucho es, si yo nací para ser salvo, yo voy a ser salvo, aunque yo esté apartado. Y no es así. Hay que cambiar la mentalidad de creernos de que si Dios nos llamó para salvación, aunque nosotros estemos en el mundo, nos vamos a salvar. Eso no es así. Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentido y bautícense. Entonces la mentalidad del enemigo es sacarnos del camino de Dios con la mentira de que Dios va a hacernos volver, porque si Dios no tiene para salvación, vamos a ser salvos, aunque se muere el diablo, como dicen por ahí. Y no es así. La salvación nos la da Cristo, pero depende de nosotros. Por eso la salvación de José dependió de él, porque él pasó muchas tribulaciones. Y vimos cómo la esposa del faraón se fue encima de él. Pero él aguantó y huyó de la tentación. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Someternos y entender de que si estamos en este camino, debemos de permanecer en él. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga nuestra familia. El propósito es de que estemos firmes. El propósito es de que aunque estemos, ¿verdad?, necesitados, aunque el mundo nos ofrezca lo que nos ofrezca, que nosotros entendamos de que este es el camino y del que el llamado de Dios tiene consecuencias. Pero de ahora en adelante vamos a entender que esa persona que se levantó en contra de nosotros, esa persona que tanto nosotros amamos, que nos rechazó y nos ha reprendido por andar en el camino de Dios, es normal que pase. Le pasó a José. A David le pasó. Los rechazaron sus propios hermanos. Lo que debemos nosotros como cristianos es mantenernos firmes. Mucha gente quiere enfocarse en las manifestaciones. Muchas personas cierran sus sentidos espirituales por buscar que alguien le dé una palabra. Y muchas veces la palabra que ese alguien nos da nos lleva a la ruina. Muchas veces la palabra que una persona nos da nos aparta del camino, porque nos enfocamos mucho en buscar una palabra, cuando tenemos una Biblia, aleluya, que está llena de palabras de sabiduría. Y por eso dice la Biblia que el pueblo perece, porque le falta el conocimiento. Y nosotros en esta hora hemos entendido, y sé que me he dado a entender, de que el propósito de Dios en nuestra vida trae una consecuencia, que las personas se levantarán en contra de tu ministerio, la persona se levantará en contra de tus proyectos personales, porque la gente no entiende que el cristiano debe de ser próspero. La gente no entiende de que una persona que no es nada, hoy, mañana sea alguien. La persona no entiende que hoy tú eres pobre y mañana tú eres rico. Por eso es necesario de que nos mantengamos firmes en el camino de Dios y de que no escuchemos esa voz negativa y de que cada persona que usted se dirija vaya en la misma visión que usted. Porque el día que usted muestre la visión que Dios ha dado a su vida, a aquella persona que le aborrecen, ese día esa persona se va a levantar en contra de usted.